Bueno, si tienen alguna consulta, alguna duda, tienen la palabra. Ya, bueno, si no hay ninguna consulta, entonces podemos empezar la clase, ¿no? ¿Me confirman? ¿Se oye bien todo? ¿Ya están pudiendo ver la pantalla? Hola, hola. ¿Alguien me confirma? ¿Está bien la señal? Licenciado, buenas tardes. Sí, está bien, ya se nota la pantalla. Ah, ya. Ya, gracias. Les preguntaba porque es que en el día medio que ha estado rara la señal por aquí. Entonces, si en algún momento hay algún problema de conexión o se corta, me avisan, por favor. Bueno, a ver, veamos. Ya, hoy día vamos a ver otro tema, lo que significa costos de comercio, costos en comercio internacional. Ya habíamos visto un poco de esto cuando hemos importado material, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho el ejemplo de la importación de un material. Entonces ahí habíamos visto que contablemente manejábamos una cuenta, materiales en tránsito, y ahí íbamos consignando todos los costos que iban apareciendo a nivel internacional. Bueno, ahora vamos a profundizar un tanto el tema de lo que significa los procedimientos y otros conceptos que existen para el manejo de lo que es el comercio internacional, tanto en la importación como en la exportación, y ver un poquito cómo en el país es manejado esto mediante la aduana, ¿no? Ya. Bueno, para entender todo lo que significa el sistema o todo lo que engloba el comercio internacional, tenemos que referirnos innegablemente a lo que es el entorno legal e impositivo. El entorno legal significa todas las leyes y todos los decretos o normas de las cuales derivan, ¿no es cierto?, la responsabilidad de aduana. Las actividades comerciales en diferentes países deben tener un marco legal para asegurar sus operaciones sin problemas. Bueno, Bolivia tiene 3 leyes importantes en cuanto a este aspecto del comercio. Lo que es la legislación comercial de 1977, entre todo el Código de Comercio, que ya lo han debido estudiar, y el cual describe, por ejemplo, los actos y operaciones relacionadas con el comercio exterior, que incluyen la compra de bienes, bienes muebles, destinados a la venta en las mismas condiciones o después de alguna transformación, y la compra o venta de una empresa comercial. Aparte de esto, además, incluye prohibiciones y sanciones, ¿no? Esto está estrechamente relacionado con la ley 843 y la ley 2492. La ley 843, que es en la que se crean los impuestos, como el IVA, el IT, IUE, IC, todo ello. Y la ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano, ¿no? Entonces, todas esas leyes dan un marco general también a lo que va a ser el comercio internacional para Bolivia. Otra ley importante es la ley de inversión extranjera, ¿no? La ley 1182, que promueve la inversión nacional y extranjera, dirigida a mejorar el desarrollo social y económico. Esta ley otorga a los inversores extranjeros y nacionales los mismos derechos. Y entonces también da algunas pautas para que se maneje o esté dentro de un marco normativo lo que es el comercio internacional. Y otro, los derechos de propiedad intelectual e industrial, que en realidad esto, más que una ley, está en la Constitución Política del Estado, ¿no? La cual dice que el gobierno registrará y protegerá los derechos de propiedad intelectual de un individuo o colectivo sobre las obras y descubrimientos de autores, artistas, compositores, inventores y científicos, bajo las condiciones establecidas por la ley. Entonces, esto nos da otro marco en el cual
la constitución política del Estado lo que hace es respetar un tanto la propiedad privada, ¿no? Y en base a esa propiedad privada, después vamos a ver que las personas o las entidades pueden explotarla para obtener utilidad, ya sea en el territorio nacional o en el territorio internacional. Cada uno de estos marcos legales impone sus propias leyes que deben tenerse en cuenta al importar y exportar en Bolivia. Bueno, entonces cada uno siempre va a estar mucho más desarrollado, ¿no? En lo que significa su legislación con sus reglamentos y sus decretos supremos que emergen. O las entidades a las cuales delegan, esas entidades también van a ir sacando normativas. Ya. En cuanto a la constitución política del Estado, dice que en los numerales 4 y 5 del parágrafo 1 del artículo 298, determina que el régimen aduanero y comercio exterior son competencias privadas, son competencias privativas, perdón, del nivel central del Estado. Entonces, en este parágrafo, en este artículo, en esos numerales, lo que nos está diciendo es que el, el régimen aduanero y de comercio exterior, o sea, el control de todo ello, es competencia que está exclusivamente para el nivel central del Estado. No puede ser delegada ni puede ser realizado por otro tipo de entidades que no sea el nivel central del Estado. Luego, la ley 1990, la ley 1990 del 28 de julio de 1999, que es la Ley General de Aduanas, en su artículo 3, preceptúa que la aduana nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercaderías por las fronteras. Entonces, en esta ley, en este artículo, está delegando, ¿no?, a la aduana nacional, como entidad del Estado, el de vigilar y fiscalizar el paso de las mercaderías por fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que gravan y de generar las estadísticas de ese movimiento sin perjuicio de otras atribuciones, funciones que le fijen la ley. Bueno, entonces le está dando ahí un amplio abanico de trabajos a la aduana nacional, ¿no? Entre ellas el de vigilar y fiscalizar el paso de mercaderías, el de intervenir en el tráfico internacional de mercaderías para efectos de recaudar los tributos que se hayan establecido en las leyes que conciernen a los impuestos y demás, ¿no? Y de generar además estadísticas de movimiento y otras más que las leyes le vayan a solicitar a la aduana nacional. El artículo 29 de la referida ley, de la misma ley 1990, en su tercer parágrafo señala que la aduana nacional se sujetará a las políticas y normas económicas y comerciales del país, cumpliendo las metas, objetivos y resultados institucionales que le fije su directorio, en el marco de las políticas económicas y comerciales definidas por el gobierno nacional. Entonces, le está limitando en este artículo a la aduana nacional, que tiene que estar regida por las políticas y normas que emanen de instancias superiores, ¿no? Como es la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo. Y además se establece que tiene un directorio el cual va a tener que marcar todas sus políticas a esas políticas nacionales, ¿no? Entonces no puede manejarse independientemente, como si fuera una entidad privada. Tiene que estar regida por lo que son las entidades superiores del Estado. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Los artículos 254 y 255 de la misma ley de la 1990 señalan que la aduana nacional implementará y mantendrá sistemas informáticos que requiere el control de los regímenes aduaneros, estableciendo bases de datos y redes de comunicación con todas las administraciones aduaneras y en coordinación con los operadores privados que tengan relación con las funciones y servicios aduaneros. Bajo la jurisdicción de cada administración aduanera en zona primaria, dichos sistemas responderán por el control y seguridad de los programas y medios de almacenamiento de la información de los procesos operativos aduaneros y comprenderá la emisión y recepción de los formularios oficiales y declaraciones aduaneras, sea en forma documental o por medios digitalizados en general, utilizados para el procesamiento de los distintos regímenes y operaciones aduaneras. Bueno, aquí en estos artículos nos habla y nos refiere de lo que significa los medios por los cuales
va a mantener la información, ¿no? Aduana Nacional, que habla del establecimiento de bases de datos, redes de comunicación, y que además debe tener sistemas que interactúen con operadores privados, ¿no? Entonces, bastante descriptiva de lo que significa la actualidad, ¿no es cierto?, de cómo se maneja la información. Probablemente hace 20 años no existía noción de lo que era una red de comunicación, digamos, o de lo que era Internet, o de lo tener un sistema unificado para la aduana. Pero en posteriores modificaciones se han ido estableciendo, ¿no? Que es necesario que el manejo sea mediante estos medios, mediante los medios digitales. Y que además la responsabilidad está en cada administración aduanera, ¿no? De mantener y tener control y seguridad de todos los programas y los medios de almacenamiento, que es algo que a ellos les da una obligación para que la información no se pierda, ¿no? Y que resguarden la información por todos los medios posibles. Bueno, a ver, por ejemplo, algo que tiene que convertirse, sobre todo para ustedes que están en esta área, en un lugar de referencia es la página de la aduana, ¿no? En la página de la aduana igual encontramos todo lo que significa el marco legal impositivo. A ver, por ejemplo, vamos a ingresar. Bueno, esta captura corresponde a la parte de la normativa y donde igual nos habla de qué legislaciones las rigen. Entonces nos menciona la Ley General de Aduanas, el reglamento a la Ley General de Aduanas, el Código Tributario y algún otro manual para procesamiento por contrabando contravencional. Eso indica, ¿no? A ver si nosotros nos vamos al navegador. Bueno, la dirección es esa, ¿no? aduana.gov.bo. Ya, por ejemplo, para ver la normativa está en esta ventanita, ¿no? Que dice normativa, en esta opción. Normativa y tenemos las normas. Normas vigentes, compendio de procedimientos, dice. Por ejemplo, lo que yo capturé ahí es la legislación. Entonces, el marco normativo, las leyes que los rigen. Entonces, tenemos la Ley General de Aduanas y uno puede entrar y consultar, ¿no? Le da clic y nos envía directamente al archivo PDF que contiene toda la norma. Es importante como profesionales, digamos, del área que ustedes sepan manejarse bien dentro de estas normas, ¿no? Porque en realidad esta es la que rige todo el trabajo de las personas, ya sea dentro de lo que significa aduana o como importador y exportador. Bueno, entonces como referencia tenemos eso. Otras normas que rigen el comercio internacional son los tratados internacionales o acuerdos internacionales, ¿no? Esto también ya han debido observar y también en la oficina o en la página de aduana podemos encontrar, ¿no? Aquí dentro de lo que es normas, los acuerdos internacionales. Aquí nos da dos opciones, normas de origen, dice acuerdos internacionales suscritos por Bolivia. Le vamos a ver ese. Y tenemos un montón de acuerdos, ¿no? Con diferentes entidades. Con algunas se genera, ¿no? Lo que significa las reglas de comercio. Con algunas todavía no, pero bueno, aún esos rigen los acuerdos por si ocurre algún suceso internacional, ¿no? De comercio. Igual, la página de la aduana nos la presenta, nosotros damos un clic y podemos acceder a cualquiera de las normas y ver todo el detalle, ¿no?
Y bueno, yéndonos un poco de lo general, que son las leyes, la constitución política del Estado y los acuerdos internacionales o convenios, tenemos las normas que ya va emitiendo la propia aduana, ¿no? Mediante las instancias que le permiten, como es el directorio o las gerencias. Entonces, ya en ese ámbito más específico hay un sinfín de normativa. Y cada año va siendo dinámico, ¿no? Entonces, no, digamos, una resolución puede estar un año, puede estar 2 años o 5 años, o puede estar unos cuantos meses. Posteriormente va a haber otra norma que le va, que va a ser cambiado. Entonces, tenemos esto también en la aduana, lo que significa la normativa vigente. Bueno, la normativa vigente lo que nos presenta es un buscador. Y tenemos las diferentes normas que emanan o que exigen diferentes tipos de actuaciones en lo que significa el aduana. Hay un montón, ¿no? O sea, deben ser por lo menos unas 500 o 600. En todas estas se establecen mediante, bueno, por ejemplo, aquí nos muestran, ¿cierto? La ley que exige. Aquí dice abandono de hecho o tácito, que es algo que usa en aduana. Nos dice qué leyes los diferencian, qué reglamento puede diferenciar esas leyes, si hay procedimientos, qué procedimientos, si hay cartas emitidas como circular, si son instructivos de gerencia y otros, ¿no? Y otras normas relacionadas emanadas para este caso. Entonces, como ven, es un montón de normas para todo tipo de cosas que puedan ocurrir dentro de aduana. Mm, Bueno, el buscador sirve para eso, ¿no? Para poner alguna palabra y buscar. Por ejemplo, si queremos saber respecto a las importaciones, podemos poner a ver importación y le decimos que busque. Bueno, entonces nos da algunas ideas que deben tener dentro lo que se refiere a importación, como estas que dice aduanas especializadas 24/7, que seguramente regula las aduanas que deben trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Estas otras deben ser normas establecidas por este tiempo de COVID, ¿no? Y vemos circulares aquí, las resoluciones de directorio. Esta, por ejemplo, habla de texto ordenado de procedimientos de gestión de manifiestos y tránsito aduanero, procedimientos régimen de depósito y procedimientos de régimen de importación. A ver, esta otra que habla de procedimientos del régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento. Esta otra de qué habla, protocolo para la salida de vehículos de turismo cuyos propietarios se encuentren fuera del territorio nacional. Entonces, como ven, han sido procedimientos, protocolos, circulares, instructivos emanados, por ejemplo, para esta época del COVID, ¿no? En las que había muchas restricciones. Entonces ha sido necesario seguramente que y emitan, y bueno, muchas de esas también han tenido que ver con decretos supremos que ha emitido la presidencia, ¿no? Entonces, como ven, aquí está relacionado los temas que incumben a la aduana con las diferentes normativas vigentes que las están regulando. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay, por ejemplo, uno si busca a veces en internet, por ejemplo, si yo busco, a ver, régimen, importación, para saber cómo es el procedimiento. Entonces puede encontrar en algunas páginas que no son de aduana, que pueden ser de cualquier otro tipo de consulta. A ver, por ejemplo, esta. Esta es de la DAP, Depósitos Aduaneros Bolivianos.
Por ejemplo, esta página, según esta página, me dice que los procedimientos aduaneros vigentes para estos temas, por ejemplo, dice el procedimiento de depósito de aduana, procedimiento de régimen de importación para el consumo, que este es uno de los procedimientos importantes. Más adelante vamos a verlo un poquito. En realidad, este es el que, digamos, el que exige la generalidad de la importación, ¿no? Para el consumo. Por ejemplo, aquí me dice que este procedimiento sería el actual, el del 22 de mayo del 2019. Ya, entonces, si yo entraría a esta página y veo y me exijo a este procedimiento, puede ser que esté equivocado. ¿Por qué? Porque en aduana, voy a buscar a ver, así como dice régimen. Régimen. Perdón, despacho inmediato. Está, régimen aduanero de importación a consumo. Es lo mismo, ¿no? El mismo título. Régimen de importación para el consumo. Régimen aduanero de importación para el consumo. Es el mismo título. Pero si yo entro a revisar las circulares o las resoluciones, la actual para el procedimiento, que es esta, el 164, creo que. Texto ordenado, procedimientos, procedimiento, régimen de importación. Es esta, la 164-20. Esta ha sido emitida cuando no dice aquí la fecha, ¿no? Pero vamos a entrar a verlo. Ha sido emitida, pero el 2020. El año 2020. Entonces, ¿qué significa? Que con esa normativa, lo que han hecho ha sido, esta normativa lo han derogado y han empezado a aplicar esa nueva normativa. Se refieren a lo mismo. Es el mismo procedimiento que se debe seguir y todo ello. Pero uno de ellos ya está desactualizada, ¿no? Entonces, o sea, cada año pueden actualizar, inclusive cada mes, cada 2 meses, 3 meses. Depende mucho de la actividad, ¿no? A ver, ahora sí, clic ahí. ¿No? Entonces, en alguno de sus acápites de esta normativa debe decir que se deroga la otra. A ver, por acá está. Aquí dice. El régimen de importación por el consumo vigente. Este, por ejemplo, refiere, ¿no? a la resolución de directorio 01018, que debe ser esta. 01018 del 19. ¿No? Entonces, la actual siempre va a suplir la anterior. En alguno de sus tantos considerandos indica que la anterior ya no está en vigencia y la que está en vigencia es esta. Entonces, por eso es importante que utilicen más que todo lo que nos da en la página de aduana, ¿no? ¿Dónde está? Lo he cesado. Sí, lo cesé. Porque puede encontrar en otra página, inclusive esta página igual es de la empresa pública de depósitos aduaneros, que debería referenciarme con la información actualizada, pero como vemos no me da realmente el actual, ¿no? Entonces, esta parte es clave para ustedes, normativa vigente. Aquí está todo lo que significa aduanas. Todos los procesos, procedimientos, todas las actuaciones que se hacen en aduanas, está aquí.
Y además está referenciado, ¿no? Qué normas, qué leyes, todo ello. Decretos supremos. A ver, continuemos. ¿Ya? ¿O alguna consulta? ¿Alguna consulta tuviera? Y entonces la parte de la normativa creo que se entiende, ¿no? Como quien dice, donde van a encontrar toda la información necesaria o importante es en la página de aduanas. Y en última instancia, si es que no encuentran la información que buscan, bueno, hay que contactarse con las líneas gratuitas o con personas que estén relacionadas, ¿no? En aduana. Bueno, a ver, continuemos. Ya. Eh, el régimen impositivo que va a regir a nuestras importaciones. Bueno, tenemos importaciones y exportaciones, ¿no? Las importaciones van a tener un régimen impositivo, que esto sale, ¿no? De las leyes, la ley 843, la ley 2494 del Código Tributario y de la creación de los impuestos. Entonces, por ejemplo, tenemos el impuesto al valor agregado. Es algo que hemos visto cuando hemos hecho ese ejercicio de importación, en el cual hemos calculado, ¿no es cierto?, el IVA, el valor agregado sobre el SIP. El SIP que habíamos encontrado, posteriormente hemos encontrado el gravamen aduanero, y la suma de esos dos ha sido para establecer lo que significaba el impuesto al valor agregado. Ya, entonces un impuesto que se aplica a la venta de bienes muebles, los contratos de obras y la prestación de servicios, y la importación definitiva de bienes inmuebles. La parte importante, digamos, para la importación es esta, donde dice y la importación definitiva de bienes muebles, ¿no? Porque ya sabemos que el IVA lo encontramos en todo tipo de transacciones, de compras, compra de servicio, todo eso. Por eso nos emiten una factura. Pero además también nos está diciendo que grava la importación definitiva de bienes y servicios. Y hemos visto que en realidad en la importación de bienes y servicios no existe una factura, ¿no? Que nos dé el proveedor internacional, sino que se hace en base al cálculo de lo que significa el SI más el gravamen aduanero. Ya, ¿quiénes deben pagar? En las importaciones, o sea, para lo que estamos nosotros interesados, quienes realicen en nombre propio importaciones definitivas. Es decir, cualquier institución, persona que esté registrada para importar, está grabada o debe pagar este impuesto. ¿Sobre qué monto se aplica? Sobre el valor CIF aduana establecido por la liquidación o en su caso la reliquidación aceptada por la aduana respectiva más el importe de los derechos y cargos aduaneros y toda otra erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero. Y en la parte práctica hemos calculado el CIF, ¿no es cierto? La suma de todo lo que significaba los gastos de importación en el exterior y le hemos sumado el gravamen aduanero. Con eso hemos llegado a calcular el IVA. Entonces, aparte de eso, pueden haber otro tipo de importes, dice, por los derechos y cargos aduaneros que se necesite para que se efectúe el despacho aduanero. Si existiese otros como el gravamen aduanero, entonces también se lo sumaría para poder encontrar el IVA. ¿Cuál es la tasa del tributo? Bueno, la tasa general es conocida, ¿no es cierto? Es el 13% de lo facturado. Y en realidad la tasa efectiva que nosotros es la que utilizamos
que igual les demostré en algún momento, ¿no es cierto? El 13% del 87, 13 dividido entre 87, eso sale 14,94. Entonces, esa es la tasa que nosotros utilizamos al momento de calcular para este tipo de transacciones, para las importaciones. Ya. ¿Sobre qué monto se aplica? ¿Cuál es la tasa? ¿El 13%, 14%? ¿Qué productos están exonerados del pago? Los importados por miembros del cuerpo diplomático o persona con estatus equivalente, y los que introduzcan bona fide los viajeros de buena fe. O sea, no va a gravar a esas personas que representen parte del cuerpo diplomático de delegaciones extranjeras, ¿no? Por ejemplo, si hay personal diplomático de Chile que pasa por nuestras fronteras y, digamos, mete una computadora, entonces personas están exentas, pueden meter nomás la computadora. Inclusive, por ejemplo, cuando llegan en autos, a veces en el auto en el cual están llegando, el personal diplomático trae diferentes tipos ya sea de la línea blanca o o de elementos que podrían ser considerados por aduana para cobrarles los impuestos, ¿no? Pero la ley los exonera, entonces no se le cobra. Porque, bueno, los tratados internacionales hablan de eso, ¿no? Igual nuestro personal que va a otros países con los cuales tenemos ese tipo de acuerdos, no son revisados, ¿no? Ni tampoco pagan impuestos por llevar eh, diferentes tipos de bienes. Bueno, el impuesto a los consumos específicos, el ICE. Bueno, aquí les he dejado por si acaso en las diapositivas. Referencias, ¿no? ¿Qué rige este impuesto, por ejemplo? Por ejemplo, si hablamos del IVA, aquí un pequeño detalle. El impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la ley en la que se rige? La ley 843 del artículo 1 al 18, que habla del IVA. Y hay un decreto supremo reglamentario que reglamenta todo lo que significa igual el IVA. Y hay un montón de resoluciones normativas que han emanado de impuestos, ¿no? Que igual van aumentando el marco legal de lo que significa el impuesto IVA. Eso para profundizar, ¿no? A ver, el impuesto a los consumos específicos. Igual, a ver, en resumen, es un impuesto que se aplica a las ventas e importaciones de ciertos productos, tales como cigarrillo, tabaco, bebidas refrescantes, bebidas alcohólicas y vehículos. Entonces, estos productos, ya sean importados o simplemente vendidos, tienen este impuesto más que de pagar, ¿no? El impuesto al consumo específico. ¿Quiénes deben pagar? Bueno, a nosotros lo que nos interesa en las importaciones, las personas naturales o jurídicas que realicen importaciones definidas a nombre propio. Bueno, entonces, por ejemplo, la empresa, no sé, que importa cigarrillos Camel. Camel, ¿de qué fabricación será? No sé, creo que es estadounidense, ¿no? Entonces, probablemente importa de Estados Unidos. Por ese producto que está grabado con el ICE, también tiene que pagar ese impuesto del ICE. ¿No? Y es algo igual que les mostré en el documento. A ver, aquí tiene que haber algún documento. En el documento de importación. Vamos a intentar ver. En el documento de importación donde uno va poniendo aquí, por ejemplo, está el gravamen arancelario y el impuesto al valor agregado. Si fuera uno de esos productos como el tabaco, aquí también tendría el cálculo del ICE, ¿no? Y contablemente nosotros también tendríamos que calcular el ICE, dependiendo de la alícuota que establezca el Estado en ese momento. Se va a cortar la conexión, ahorita les envío otro enlace.
Bueno, entonces el impuesto a los consumos específicos hace eso, ¿no? Se aplica a venta e importaciones de ciertos productos, como los cigarrillos, tabaco, bebidas refrescantes, bebidas alcohólicas y vehículos, además. Ya. ¿Sobre qué monto se aplica? O sea, ¿cuál es la alícuota? Para productos con tasa porcentual sobre el valor CIF aduana, establecida por la liquidación, en su caso la liquidación aceptada por la aduana, respectiva, más el importe de los derechos e impuestos aduaneros y toda otra erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero. Ya, en realidad, esta parte nos dice lo mismo que en el IVA. Se aplica sobre el CIF sumado cualquier otro cargo que haya para despacho aduanero, que en este caso el que generalmente aparece es el gravamen aduanero. Entonces tienen la misma base para el cálculo en las importaciones, lo que es el IVA y el ICE. Pero el ICE tiene diferente alícuota, ¿no? El impuesto al valor agregado, el impuesto al valor agregado y este impuesto no forman parte de la base del cálculo. Eso creo que es evidente, ¿no? O sea, el impuesto al valor agregado y este impuesto no pueden sumarse para generar un nuevo impuesto. Para los productos con tasa específica sobre los volúmenes importados expresados en las unidades de medida establecidas para cada producto de ley, según la documentación oficial aduanera. ¿Cuál es la tasa del tributo? Entonces, nos establece este impuesto que para los cigarrillos es el 50% y para los vehículos automóviles el 18%. Pero hay otra tasa específica por unidad de medidas. Para las bebidas no alcohólicas en envases herméticamente cerrados, excepto aguas naturales y jugos de fruta de la partida arancelaria 2009, la chicha de maíz, los alcoholes, las cervezas, los vinos y las bebidas fermentadas, los licores y cremas en general, el ron, el vodka y el whisky, todos esos se establece montos a pagar por unidad de medida que varía por año. O sea, ¿qué nos está diciendo esa parte? Nos dice que para los cigarrillos y los automóviles está establecido tasas porcentuales fijas. No importa cuánto importe de cigarrillos, digamos, si tiene un valor CIF más el gravamen aduanero de 10,000, la importación, el cálculo para el ICE va a ser los 10,000 por 0.50%, no sea 5,000. Igual para los vehículos. Si un vehículo importado cuesta 250,000, se va a multiplicar por 0.18 para encontrar el ICE. Pero para estos otros productos, bebidas no alcohólicas, dicen envasadas herméticamente. Por ejemplo, una bebida no alcohólica envasada herméticamente son esas bebidas energéticas. Monster, yo qué sé, no sé qué nombres tienen. La chicha de maíz también, los alcoholes, la cerveza, todo eso, son whisky, licores y cremas en general. Entonces, para esos, dice que por año varía y además por unidad de medida. ¿Ya? Y esa unidad de medida por año lo va emitiendo cada año el impuestos nacionales, en este caso. Por ejemplo, de este año vamos a entrar, esta es su página, en la cual están establecidas esas alícuotas. Aquí dice, actualización de las alícuotas específicas del ICE para la gestión 2021. Entonces, esto es lo que dije para el 2021, todo el año. La normativa, bla, 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 ya. Y ya establece aquí la partida arancelaria, nos habla la descripción, ¿no? Esto de la partida arancelaria tiene que ver con el arancel aduanero. Igual en algún momento les mostré, cuando estábamos viendo un documento de importación, este documento del arancel aduanero detalla cuánto va a ser el gravamen aduanero, ¿no es cierto?, para cada tipo de producto. Y está dividido por diferentes rubros, por diferentes grupos de productos. Entonces, lo que hace esta normativa es agarra un grupo
en el grupo en el que están aguas, por ejemplo, aquí, 2202, a ver, vamos a buscar el 2202, debería ser eso, aguas. 2202. 18. Bien. Aquí está, 2202. Aguas incluidas, el agua mineral, gaseosa, debe copiar lo mismo, 2202.10, todo igualito. Entonces, miren aquí, por ejemplo, en la partida arancelaria, en el arancel aduanero, para el ICE o IEHD, lo único que dice es ICE, ¿no? ICE, ICE. ¿Qué significa? Que uno tiene que ir a buscar la actualización para el año presente del ICE. No nos da aquí un valor, pero en esta actualización sí nos da los valores. Por ejemplo, la 2202.10.0010 me dice que su alícuota es 5,25% por litro. Además, eso es importante, porque aquí es por litro. Entonces, eso aquí no nos dice, ¿no? Solamente nos dice ICE. ¿Cuál estamos viendo? 2210.0010. 0010. Bebidas energizantes, incluso gaseosas. Lo mismo dice, ¿no? Bebidas energizantes, incluso gaseosas. Entonces, ya en el supuesto de que estuviéramos importando una bebida energizante y tengamos que hacer el cálculo del ICE, tendríamos que por litro que se está importando, sumar 5,25%. Aumentar como impuesto. ¿No? Y así nos da de varios tipos de productos grabados. Aquí están todos los alcoholes, whiskies y gasos. En el caso del tabaco, es lo que establecía nomás no por unidad de producto importado, el 50%, que eso ya establecido como porcentaje fijo, ¿no? Igual los vehículos automóviles. Debe ser, en algún lado tiene que decir 18%. A ver, vamos a ver si aquí dice vehículo para motores de vehículos, no es otra cosa. Vehículos maquinarias. Seguros para vehículos. ¿En qué grupo estará lo de vehículo? Pero como ya es un porcentaje fijo establecido, entonces seguramente en la columna de ICE dice 18%, 18 nada más, que es la alícuota establecida fija. Bueno. Entonces esa es la idea con el ICE. Y además hay productos que no están dentro del cobro, ¿no? Que están exonerados o exentos. Dice, las bebidas no alcohólicas elaboradas a base de pulpa de frutas y otros frutos esterilizantes. Los vehículos automóviles construidos y equipados exclusivamente para los servicios de salud y seguridad. Ambulancias, casos de seguridad, casos de bomberos y camiones cisternas. Y los vehículos que cumplan con determinadas características. También están exentos los bienes importados por las misiones diplomáticas, organismos internacionales e inmigrantes y pasajeros. Bueno, lo mismo que con el IVA, ¿no? Todos los que son parte del cuerpo diplomático de otro país, entonces no pagan este impuesto. Lo que vayan a meter como bien no va a ser pagado. Y también las ambulancias, nos dicen, ¿no? Ambulancias, casos de seguridad, casos de bomberos. Por ejemplo, si buscamos ambulancia, te las encontramos. Ambulancia. Ambulancia.
Y dice, ambulancias construidas y equipadas exclusivamente para los servicios de salud. En realidad este debería estar exento, ¿no? Aquí el ICE me dice, pero seguramente en la actualización está con 0 o ni siquiera aparece. Ni siquiera aparece, ¿no? Entonces significa que no tiene una alícuota. Bueno, ya. Igual, con el ICE pueden agarrar también este enlace y ahí hay más detalles. Bueno, es un impuesto creado por la ley 843, por el decreto supremo 2453 y tiene un montón de resoluciones normativas de directorio, ¿no? A ver, veamos el siguiente, gravamen aduanero. Todo producto importado definitivamente al territorio nacional está gravado mediante una alícuota establecida anualmente por el Poder Ejecutivo. Ya es algo que se le ha conferido al Poder Ejecutivo, o sea, al órgano ejecutivo, el gobierno, que pueda establecer alícuotas para el gravamen arancelario de todos los productos que van a ser importados de manera definitiva, ¿no? al país. Entonces, la Constitución Política del Estado en el artículo 7 dice, conforme a lo dispuesto en los acuerdos y convenios internacionales ratificados constitucionalmente, el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, establecerá la alícuota del gravamen arancelario, aplicable a la importación de mercancías cuando correspondan los derechos de compensación y los derechos antidumping. Bueno, entonces nos dice que el órgano ejecutivo, o sea, el gobierno, es el que establece las alícuotas para todo lo que es el gravamen arancelario. Aquí, por ejemplo, tenemos en la página de Economía y Defensas, ellos anualmente sacan la alícuota del arancel aduanero para todos los tipos de productos. Bueno, aquí en esta página está por secciones. Sección 1, sección 2. Y bueno, por años, de años pasados igual está. Por ejemplo, esto mismo, todo lo que existe aquí, así dividido por secciones, es el documento que yo les mostré, solo que en este documento está unido todito, ¿no? Aquí en este documento está unido todito, pero igual está dividido por secciones. Por ejemplo, esta es la sección 7, plásticos y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas. Entonces, en ese grupo está todo lo que se refiere a plásticos, a caucho y todo eso, ¿no? Y ahí da una descripción de qué cosas podemos encontrar. Y entonces está el detalle de todos los productos que uno podría imaginarse, ¿no? Y cuánto corresponde el gravamen aduanero. Aquí está en porcentajes, 10, 5, 10, 10. Y además la información de si es que está grabado también con el ICE o con el impuesto especial a los hidrocarburos, qué unidad de medida es la que se utiliza, qué tipo de procedimiento se sigue para el despacho en frontera y si necesita algunos documentos adicionales para el despacho aduanero, además. Porque dependiendo igual del producto, algunos van a requerir algunos documentos especiales que tienen que ser tramitados ante instancias del gobierno. Y si tienen, en base a los acuerdos suscritos internacionales, algunas preferencias arancelarias.
¿no? Aquí, por ejemplo, los acuerdos con la CAN, el AC-36 con Venezuela, el AC-22 con Chile o con, ¿qué será? El AC-66 con México, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una importación de copolímeros de México, como tiene preferencia arancelaria del 100%, entonces no se le cobraría, ¿no? No se pagaría el gravamen arancelario. Entonces, esto es lo que emite el órgano ejecutivo cada año como guía de referencia para el cobro del gravamen aduanero y otros elementos. Hay productos, por ejemplo, vamos a ver por aquí arriba. Este, por ejemplo, dice cloruro de cianógeno. Debe ser una especie para hacer explosivos, algo. Miren, para poder importarlo, aparte de la documentación que se requiere, aquí me dice que necesito otro tipo de documento que tiene que ser emitido por la OPAC del Ministerio de Defensa. Entonces debe ser un documento en el cual ellos certifican que vas a requerir este producto para algún proceso que no va a ir en contra de la legalidad, ¿no? Y ese documento sí o sí tiene que estar adjunto a todo lo que van a ser los documentos de la factura comercial, de la transportadora y todo eso, que si no, no vas a poder importar. Y tiene preferencias arancelarias en cuanto a estos acuerdos, ¿no? A la CAN, a Venezuela, a México. Entonces, esta es la guía definitiva para poder realizar los registros de importación. Ahora, otra ayuda que tienen las páginas de aduana es el buscador. O sea, aquí les he dicho está dividido por secciones, ¿no? Pero inclusive puede ser difícil encontrar algo. Por ejemplo, si entro a esa sección, a ver, voy a ver qué tiene. Bueno, mientras abre eso, vamos a ir a ver el buscador, les decía. Por ejemplo, yo hace rato no pude encontrar vehículos, ¿no? Ahí en el archivito. Porque bueno, hay vehículos, hay hasta repuestos para vehículos, todo. Entonces debe haber unas 1000 veces escrito vehículo. Pero otra forma de encontrar es mediante el buscador arancelario, ¿no? Que es igual. Usted pone una palabra aquí y lo que va a hacer es va a buscar en toda esa base de datos que tiene, ¿no? Base a las secciones o, o la agrupación de productos. Vamos a ver cómo nos va si pongo aquí vehículo. Bueno, aquí ya uno más o menos puede encontrar, ¿no? Ya está más entendible. Que primero aquí están gasolina, neumáticos, todos vehículos, clase de algodón, vidrio de seguridad templado para vehículos, motores, bisagras, vidrio, espejo, muelles, cerraduras, bisagra. ¿Dónde está? Vehículos livianos. Fusible, interruptores para vehículos. Todo tipo de productos para vehículos. Aquí, vehículo automóvil para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor a diésel. No, vehículo automóvil para el transporte de más de 16 y hasta 18 personas, incluido el conductor a diésel. Y algunos tienen hasta fotito aquí, ¿no? En el buscador. Vehículo automóvil para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor, trolebús, vehículo. Quiero ver vehículos livianos. Vehículo automotor, vehículo móvil en transporte de mercaderías. Camión. Cinturón de seguridad. Plato.
A cubos. No sé, no hay. El vehículo liviano. Auto. Liviano. Neumáticos, cerraduras. Faros. Camión, tolva, vehículo, automóvil para el transporte. Un máximo de 6 personas. A ver, tal vez los vehículos livianos. Bueno, y uno haciendo clic sobre la opción ver detalle, me da, ¿no? En qué sección se encuentra, qué título tiene, título de la partida de, o sea, esta es como la agrupación, ¿no? El código de agrupación, y esta es la subpartida, la descripción de su subpartida. Toda esa información es la información que posteriormente se lleva al documento de importación. Estaba mostrando hace ratito, ¿no? Este documento de importación se llama DIM. La anterior vez les mostré una DUI. Hace no mucho que ya las DUIs están empezando a desaparecer porque lo que ahora se utiliza es otro sistema y su documento se llama DIM, Declaración de Mercaderías de Importación. DIM. Entonces, en este documento es donde, con esa información que se tiene de la partida arancelaria, el cálculo del GA, del IVA, se va llenando todo como un documento de declaración, ¿no? Del importador. Entonces aquí, a ver, vamos a ver dónde está la partida arancelaria, por ejemplo, de este. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, a ver, se está trayendo mercadería común, dice. Comunes, forma de presentación, envase plástico, marca comercial Syngenta, de tipo líquido. Debe ser algo, es un componente agrícola. Trae por kilogramo. En descripción arancelaria, miren, dice los demás, dice. Subpartida arancelaria 3808911900. A ver, vamos a buscar eso. 3808911. 38. Me deja buscar por la subpartida. Bueno, con la descripción no vamos a poder encontrar, porque si ponemos los demás, hay 1.000.000 de los demás en todo en el documento aquí. 38.08. Aquí está. Productos diversos de la industria química. Entonces, lo que estábamos buscando era 9119. 3808 9119. 9119. Los demás, dice, ¿no? Entonces, bueno, seguramente la alícuota que han utilizado para encontrar el gravamen arancelario ha sido el 10%. 10%. Como dice aquí, la unidad de medida es en kilogramos. Eso está aquí igual, ¿no? Unidad física, es kilogramos. Aquí, para encontrar el gravamen arancelario, miren, alícuota 10%, igual indica, ¿no? 10%. Entonces, todos esos datos han ido saliendo de aquí, ¿no? De lo que significa esto, el arancel aduanero. ¿Qué otro dato importante? ¿Dónde están los demás?
no tiene gravamen con IC y HD, entonces por eso tampoco en este documento no calculan el ICE, ¿no? Solo el impuesto al valor agregado. Dice, tipo de documento, es algún documento auxiliar que necesita. Y además necesita un documento de SENASAC, dice. De SENASAC, ¿no? Que en la ley 830 seguramente se exige para la importación de ese tipo de productos un documento de SENASAC. Entonces, si nosotros vamos a ver, esta es la hoja 2, por ejemplo, este DIM tiene 4 hojas. A ver, voy a abrir la hoja 3, ahí deben estar los documentos. La hoja 3, aquí está. Aquí está el detalle, bueno, el resumen de documentos, ¿no? El resumen de documentos. Entonces, miren, aquí dice, por ejemplo, certificado sanitario importación SENASAC. Permiso previo de importación SENASAC. Entonces, estos dos documentos, por haber importado ese producto, le está exigiendo la ley. Y eso, aparte de que está en la norma, en la ley que dice aquí, en la ley 830 y en el decreto 18886, aquí también nos indica, ¿no? Que necesitan ese tipo de documento. Cosa que no requieren otro tipo de productos, ¿no? Pero para este producto en específico sí se requiere esos documentos. Aparte de los otros documentos que vienen ya con el producto, ¿no? Como la factura, todo. Miren aquí, por ejemplo, hay un listado de 23 documentos. Eso significa que esta DIM está acompañado por 23 documentos en su detrás, ¿no? Y la falta de uno de esos puede significar que aduana no te permita la importación. Lo que hace aduana es eso, ¿no? Controlar que se cumplan las normativas. Bueno. Entonces, el gravamen arancelario consiste en eso. Ya, y como les digo, hay harta información en lo que significa las páginas de aduana o el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, la información está ahí. A ver, ¿qué nos dice de su arancel de importación? Como Bolivia integra la comunidad andina, en consecuencia ha adoptado como base de su arancel de aduanas la nomenclatura de la comunidad andina, que se llama andina. O sea, toda esta codificación y forma de nombrar a los productos y de poner el código, todo eso, nace de que Bolivia integra la comunidad andina. Y la comunidad andina ha establecido esa nomenclatura para que todos los países que integran ese grupo puedan manejar de la misma forma, ¿no? Y no un país maneje de una forma, otro país maneje de otra forma. Ahora, obviamente, países fuera de la comunidad andina, o sea, por ejemplo, los países de Europa o Norteamérica, deben tener su propia forma de clasificación y descripción, ¿no? Pero para nosotros hemos adoptado con los países de la región esta forma de implementación del arancel aduanero. Entonces dice que de conformidad con la decisión 717 de la Comisión de la Comunidad Andina, no estará obligado a adoptar el arancel externo común. Ese debe ser otra anotación que ha surgido posterior, ¿no? Pero que todavía no están obligados a adoptar. La mayoría de los países de la Comunidad Andina todavía deben estar adoptando esta forma, esta nomenclatura. La resolución del Ministerio de Hacienda del 29 de diciembre de 2006 puso en vigencia a partir del 1 de enero del 2007 el arancel aduanero de importaciones de Bolivia, basado en la andina, actualizado con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 2007. Eso significa que antes del 2007, seguramente Bolivia o tenía su propia forma de clasificar todos estos productos, o es que utilizaba otra, nacida de otro acuerdo internacional, ¿no? Pero a partir del 2007 puso en vigencia Bolivia la adopción de la nandina. Entonces, desde ese año hasta ahora, cada año, el Ministerio en este caso, de Economía y Finanzas, saca un arancel aduanero, así como este, ¿no? Un listado enorme con la clasificación adoptada de la nandina y el resto de detalles, ¿no? Que se requiere para la importación.
Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda en cuanto a lo que se refiere al régimen impositivo de las importaciones? Bueno, básicamente tendríamos tres impuestos, ¿no? Lo que es el impuesto al valor agregado, lo que es el impuesto a los consumos específicos y también, aquí no está, pero también el impuesto especial a los hidrocarburos, no está aquí en las diapositivas. Pero bueno, tiene un manejo similar al impuesto a los consumos específicos, que se calcula en base al CIF más lo que significa el gravamen aduanero y hay una normativa que anualmente dice cuánto debe ser calculado. ¿No? Entonces, miren, igual que el IC, que cada año para ciertos productos va saliendo una normativa, para el IEHD también cada año va saliendo una normativa. Dice que actualizar la alícuota máxima del impuesto a los hidrocarburos y sus derivados en 8.05 al 31 de diciembre de 2020, que debe ser utilizada por la agencia. Y entonces, todos los productos que tengan aquí grabado el IEHD, ahora vamos a buscar, debe haber alguno, porque, por ejemplo, el diésel. Lo voy a buscar con el buscador. ¿Dónde está el buscador? ¿Dónde está el buscador? No sé, ¿es el buscador? El diésel. A ver, este diésel normal, ver detalles. Ver detalles. Me dicen qué partida, su descripción, el gravamen aduanero. Bueno, pero no me dice que está grabado por el IEHD. Y miren aquí igual me saque qué documentos aparte necesito si es que voy a importar diésel, ¿no? Necesito un documento del Ministerio de Gobierno, otro documento de la ANH, a ver, con su código tal vez 27101921. Y aquí sí me sale, ¿no? Dice que debo calcular también el impuesto especial de los hidrocarburos. Bueno, y como vemos, eso está en una resolución normativa que para este año corresponde al 8,05%. En otras palabras, en mi documento o en el momento de importar, aquí tendría un cálculo del IEHD que correspondería al 8,05% de la base imponible. Bueno, entonces son 4 impuestos, ¿no? Que pueden regir. El IVA, el IVA, el impuesto al valor agregado, que les dije,
sobre todos los tipos de importaciones, el impuesto a los consumos específicos que rige sobre algunos tipos de importaciones, ¿no? Cigarrillos, tabacos, todo eso. El impuesto especial de los hidrocarburos que rige sobre los que tienen relación con todo lo que significa hidrocarburos. Y por último, el gravamen arancelario, ¿no? Por último o primero, el gravamen arancelario que igual rige a todos los productos y tiene un documento bastante extenso con todas las alícuotas. Entonces, ahora se perdieron las diapositivas que hablaban del impuesto especial a los hidrocarburos. Pero bueno. Ya. Las exportaciones. Las exportaciones, en realidad, en general, están exentas del pago de los impuestos. ¿Ya? Para que una entidad o una persona pueda exportar, lo que tiene que hacer es sacar una factura comercial de exportación, que es un documento que se lo saca como las facturas normales, solo que estos están dirigidos a empresas que van a vender productos o bienes en el exterior. ¿Qué característica tiene? Que esta factura comercial de exportación no tiene IVA ni IT, y las exportaciones en Bolivia están exentas de tales impuestos y solo sirven para fuera de Bolivia. Estas facturas comerciales son por servicios o bienes que se venden hacia afuera de Bolivia. Y entonces está clarito. Si una empresa va a exportar productos, necesita sacar una factura comercial de exportación. ¿Ya? Porque esta factura comercial de exportación es es la prueba, ¿no? De que se está vendiendo al exterior. Y además, con esta venta no se genera ni IVA ni T. Para el caso de bienes es un requisito para exportar junto a los demás documentos como la DEX. Bueno, la DEX es un documento, así como les he mostrado ahorita de esta, la DIM. La DIM es para la importación. El documento DEX es para la exportación. Entonces va a ser similar a esto, va a decir declaración de mercancías de exportación. Y aquí va a decir DEX y va a tener varios datos igual de los productos, ¿no? Entonces, esta factura es necesario para la exportación. Además, como la DEX y otros documentos más, ¿no? Como certificados de origen, lista de empaque. Todo eso dependiendo del tipo de bien que se está exportando. Para servicios, la factura comercial de exportación y la DEX son los requisitos básicos. Ya cuando no son bienes y son servicios, dice que la factura comercial de exportación y la DEX son los requisitos nada más. Tal vez no se requiere otro documento, como en la exportación de bienes. Se va. Bueno, estamos allá. Bueno, entonces, como les estaba explicando, las exportaciones no tienen ningún impuesto, no están exentas de los impuestos, pero sí hay algunos requisitos establecidos por el régimen impositivo para poder exportar. En este caso estamos viendo la factura comercial de exportación que tiene que tramitarlo la entidad que va a exportar para que pueda poder sacar los productos del país, ¿no? Y aquí, bueno, la normativa nos debe decir eso. En esta resolución está que era el nuevo formato que ya, igual que ya va a quedar sin vigencia porque este año o el próximo año va a entrar un nuevo
un nuevo tipo de sistema de facturación en vigencia. Entonces, en esta resolución nos habla de las facturas por exportación o para exportación. Más o menos cómo se ve una factura de esas. Tienen algunos detallitos más, ¿no? Lo principal es que tiene que decir factura comercial de exportación. Y aquí abajo sin derecho a crédito fiscal. Significa que no lograba ni el IVA ni el IT. Ahí va a tener los datos después que se requieran de, como aquí, por ejemplo, dice dato del exportador, quién es el contacto, teléfono, instrucciones de pago. Y obviamente los datos del monto, la cantidad, qué tipo de producto. Y miren en esta factura, por ejemplo, igual está la partida arancelaria en notación andina, ¿no? Por eso aquí al final le ponen andina, para decir que es en esa notación. Ya, ¿qué más necesitamos en el régimen de exportación? En cuanto al régimen impositivo. Mm, hay otro concepto que aparece en las exportaciones, que es la devolución impositiva. Se basa en el principio de neutralidad impositiva. ¿Qué significa? Los exportadores compran bienes y servicios en Bolivia y reciben un crédito fiscal. Sin embargo, al exportar no generan un débito fiscal. Entonces, según el principio de neutralidad impositiva, ese crédito fiscal sin posibilidad de compensar el Estado lo devuelve al exportador en forma de CDIMS. Ahorita vamos a ver qué es un CDIM. Suceso que se produce cuando la acción de los distintos gravámenes fiscales no tienen efecto en las decisiones de consumo o producción. Bueno, en base a estos se busca incentivar las actividades de exportación. Los impuestos y aranceles son devueltos a través del certificado de devolución impositiva, CDI, el cual se constituye en el mecanismo legal para la devolución de impuestos a los exportadores en Bolivia. Los impuestos que pueden ser devueltos son el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo específico y el gravamen arancelario. ¿Qué es un CDI? Un certificado de devolución impositiva. Ya está, estas son las normas que los rigen. La resolución normativa de directorio tantos, decreto supremo tanto, la ley tanto, en su artículo 12, todo eso. Los CDIM son como dinero que entrega el servicio de impuestos nacionales del restante crédito fiscal a favor de los, Se los puede vender en el mercado de valores, menos una comisión, o dar al mismo SIN para pagar impuestos. Solo necesitan endosarse. Los CDIM son entregados por el SIN a los exportadores. Resulta que si eres exportador, luego de compensar tus compras y ventas locales, tienes la opción de que el saldo de crédito fiscal lo solicites al SIN para que te lo devuelvan en CDIM. El artículo 11 del Decreto Supremo 24530 dispone que las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponde, es decir, las exportaciones están exentas del IVA. Ya bueno, esta es un poco la consecuencia de lo que habíamos hablado hace rato, ¿no es cierto? Que los exportadores están exentos del IVA y del IT, y al generar ellos una factura comercial de exportación que no tiene derecho a crédito fiscal, tampoco genera débito fiscal. Entonces, como no genera débito fiscal, todas las compras que haga el exportador, digamos, en el territorio boliviano, que le van a dar factura, se van a ir acumulando y nunca va a poder descargar con el débito fiscal que debería haber generado de una compra normal. A ver, más o menos en números. Contablemente. Nosotros cuando realizamos ventas, lo que ocurre es que vendemos, digamos, un producto a 100, ¿no es cierto? Y emitimos una factura. Una empresa comercial cualquiera. Digamos, vende a 100, ese es su producto, su precio facturado. ¿Qué va a ocurrir? Que al haber emitido la factura vamos a generarnos un débito fiscal. IVA por el 13% de esos 100.
Esto es en el territorio nacional, ¿no? Y cuando compramos cosas como materiales o servicios, igual nos emiten una factura. Vamos de cuenta, igual vamos a poner 200. Por ello, se nos genera un crédito fiscal, ¿no es cierto? Crédito fiscal IVA, que equivale al 13% de los 200.13. Llegado fin de mes, bueno, eso no lo hemos visto contablemente, pero llegado fin de mes, lo que ocurre es que se tiene que dar de baja el crédito fiscal con el IVA, con el débito fiscal. Entonces, por ejemplo, el débito fiscal es una cuenta de pasivo. Es algo que yo debo a impuestos. Entonces, tendría que dar de baja mi débito fiscal IVA, por ejemplo, los 13 contra la cuenta crédito fiscal IVA. Los mismos 13. ¿No? Y bueno, mi crédito fiscal IVA va a quedar después con otros 13 más que pasan al siguiente mes. Y así puedo seguir descargando. Si fuera al revés, tendría mi débito fiscal, por ejemplo, aquí 200. Si fuera al revés, aquí tengo más ventas. Entonces, por lo tanto, voy a tener más débito fiscal. Y tengo menos compras, por lo tanto, tengo menos crédito fiscal. Ya. Sí o sí tengo que cubrir esos 26. Pues solo tengo 13 del crédito fiscal. El resto es impuesto por pagar, que tengo que pagar al fisco con caja. Mejor pondremos caja. Se paga en efectivo, con cheque o con banco, digamos. Con caja. Lo que faltaba, los 13. ¿Ya? Entonces, en estas acciones del IVA hay compensación. ¿No es cierto? Cuando puedo alcanzar todo lo que tengo que pagar mi débito fiscal a impuestos, con el crédito fiscal se compensa. Y aquí igual, aunque no alcanzo todo, se compensa una parte, ¿no? Y bueno, la otra parte se paga en efectivo. Para el exportador, lo que ocurre es que si fuera solo una empresa que se dedica a exportar, todo el tiempo tendría ventas, pero sería el precio con factura comercial, con factura de exportador. Entonces, igual, digamos, aunque 100. Débito fiscal no le va a generar, ¿no? Porque eso es lo que nos dice la norma. Factura de exportación no genera débito fiscal, pero dentro del territorio está haciendo compras de insumos, está comprando material, todo eso. Entonces va a generar crédito fiscal. Este crédito fiscal va a pasar al siguiente mes. El siguiente mes lo mismo va a ocurrir. El siguiente mes, bueno, puede haber vendido mucho más en el exterior, pero no ha generado débito fiscal. ¿Por qué? Porque la norma lo dice, ¿no es cierto? Y puede haber comprado igual más cosas. Más cosas y al final va a seguir creando crédito fiscal. Entonces, toda esta cuenta de crédito fiscal va a crecer infinitamente, ¿no? Si hiciéramos un mayor, que sería 26, después 52, después otro monto, así. Nunca se está compensando, ¿no? Entonces, debido a esta deficiencia que existe, es que se crea el CDIM o la devolución impositiva. Por eso es que se habla del principio de neutralidad impositiva. ¿Ya? Cualquier hecho que genere digamos, una obligación, en el caso del IVA, o un reclamo fiscal, tiene que generar también una obligación. Entonces, justamente para que esto no vaya creciendo, digamos, hasta el infinito, lo que ocurre es que impuestos, tras un proceso, ¿no? Obviamente un proceso administrativo, puede devolverte el valor de este IVA. Si esta empresa para este mes va y hace su solicitud y hace todo el trámite,
y bueno, impuestos comprueba, verifica que realmente es así, entonces le emite como otra factura, ¿no? Un documento, el cual puede ser endosable, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Los CDIMS son como dinero que entrega el Servicio de Impuestos Nacionales del restante del crédito fiscal a favor. Se los puede vender en el mercado de valores menos una comisión o dar al mismo SIN sin pagar impuestos. Solo necesitan endosarse. Dar al SIN para pagar impuestos. Entonces sirven para pagar otros impuestos o si no para meterlo al mercado de valores. Es como un cheque. Un cheque, por ejemplo, si yo hago un cheque y lo endoso, pongo mi nombre, pongo mi firma y doy a otra persona, esa persona puede ir al banco y cambiar con igual endosando. Entonces a eso se refieren los CDIMs. Solo que solo sirven para el tema de impuestos, ¿no? No es que, no es que va a ir a una entidad bancaria y con el CDIM va a poder volverlo en efectivo. No, sino que puede endosar a otra empresa y esa empresa agarrar y pagar algún impuesto que debe. O la misma empresa, si tiene otros impuestos que pagar, entonces mediante el CDIM compensar esos impuestos. Bueno, entonces hay tres tipos de devoluciones. Una, la del IVA, que es más o menos la que les he explicado, ¿no? Que dice que se devuelve al exportador el IVA cargado por conceptos de costos y gastos con la importación, a compra local de bienes destinados a la actividad exportadora. Se devuelve el crédito IVA no compensado con operaciones de mercado interno, hasta un máximo de 13% del valor FOB de la exportación. Bueno, ya pone algunos límites también, ¿no? No es que se puede devolver todo el crédito, sino que aquí dice que puede ser hasta un máximo del 13% del valor FOB de lo que se ha exportado. En el caso del ICE, la devolución ocurre cuando el ICE pagado por los bienes finales exportados sujetos a este impuesto será devuelto al exportador previa presentación de la nota fiscal. Entonces, el ICE igual en algún momento está grabado, ¿no es cierto? Para los cigarrillos, los licores, whisky, todo eso. Entonces, uh, si uno tiene o exporta productos que han sido grabados por este impuesto, dice que con la previa presentación de la nota fiscal, o sea, la factura, puede empezar el trámite para la devolución. Ya, obviamente son trámites burocráticos, ¿no? Que duran una semana, un mes, en la cual impuestos verifican, ¿no? Que evidentemente se ha incurrido en ese impuesto, se ha pagado ese impuesto y posteriormente sacan resoluciones para la devolución. ¿Ya? Bueno, no es objeto de esta devolución impositiva, dice, el ICE pagado por la adquisición de insumos que fueron destinados a la producción de bienes de exportación. Entonces, aquí hace una clara distinción de lo que son bienes finales, o sea, es el producto terminado que está grabado, por ejemplo, si una vinícola, como es una bebida alcohólica, entonces está grabado por el ICE. Si una vinícola hace vino, y bueno, le graba el impuesto al consumo específico, y después, posteriormente, exporta este vino, entonces puede exigir que sea devuelto ese valor de ICE que haya pagado. Pero si la misma vinícola lo que hace es, por ejemplo, compra alcohol, que igual debe estar grabado con el ICE, y ese alcohol lo mezcla para el producto final, se vuelve un insumo para el producto final, entonces no puedes reclamar con la factura del alcohol que ha comprado que le devuelvan el ICE, ¿no? Son dos cosas diferentes, el producto final de los insumos que se hayan utilizado para la fabricación de ese producto. Por lo menos para la devolución del ICE es así. Ya. Y la devolución del GA. Se devolverá el GA pagado por la importación o compra local de bienes y servicios incorporados en el costo del producto exportado. Bueno, sí, ¿esto qué nos dice? Por ejemplo, la misma vinícola. Hagamos de cuenta que sus botellas las importa desde Perú.
Entonces, cuando hace la importación, lo que va a ocurrir es que aduana en ese momento no le importa a qué va a ir, sino que agarra y le graba el GA, según el arancel aduanero, ¿no es cierto? Digamos 10% sobre el FOB de esas botellas. Bueno, posteriormente esta empresa que ha importado, la vinícola, empieza a embotellar su producto, el vino. Entonces la botella es parte más o menos del producto, ¿no es cierto? Porque está conteniendo el vino. Después exporta esto, digamos, a otros mercados, a Europa. Entonces puede esta empresa solicitar a aduana, en este caso es a aduana, la devolución del GA por el GA que le habían cobrado cuando importó la botella. ¿Ya? Ese es un trámite que se hace ante aduana. Estos otros trámites, la devolución del IVA y del ICE, se hace ante impuestos nacionales. La devolución del gravamen aduanero se hace ante aduana. No tienen, cada entidad tiene sus procesos, ¿no? Y para estas cosas también, por ejemplo, si entramos a la página de aduana, podemos ver CDIMGA, que hay sistema de devolución CDIM del gravamen aduanero. Bueno, es una guía que debe explicar cómo es el procedimiento para que las empresas que quieran reclamar la devolución del gravamen aduanero cobrado por alguna importación de algo que se haya utilizado en el producto final, vayan a realizar, ¿no?, los trámites. ¿No? Aquí paso a paso explica que hay que entrar a un sistema y hay que empezar a poner datos para que aduanas se entere de qué proceso de compra, de importación era y bueno, verifique y al final saque una resolución de si se devuelve o no, ¿no? Bueno, entonces, básicamente para las exportaciones, el régimen impositivo nos habla de ello, de lo que significa la factura comercial de exportación, que no está sujeta a crédito fiscal IVA y que tampoco grava el ITE, y de lo que significa los certificados de devolución impositiva. ¿Ya? ¿Alguna duda? En realidad todo lo que estamos viendo el día de hoy, sobre todo, y lo que hemos visto de costos, todo eso, ustedes tienen de costos de importación, ustedes tienen que manejarlo de manera más detallada inclusive, ¿no? Porque esa es la vida de los que hacen, de los que trabajan, por ejemplo, en aduana o o en las entidades relacionadas con aduana o en las empresas que hacen importación o exportación, las personas encargadas de esas transacciones tienen que conocer de pe a pa, ¿no? Lo que significa los regímenes impositivos, los procedimientos, todo ello. Obviamente nunca se va a saber todo, pero hay que saber dónde encontrarlo. Es importante que sepan moverse, sobre todo por las páginas y la reglamentación que va poniendo, o las guías que va dejando, los típicos. A ver, a eso iba, por ejemplo, esto, lo de procedimientos generales de comercio internacional. Bueno, los procedimientos son los métodos, modos o actuaciones que se deben realizar para concretar o ejecutar algún trámite con la finalidad de lograr algún efecto comercial internacional. Ejemplo, la importación definitiva, la exportación definitiva y un sinfín de procedimientos, ¿no? Eso es lo que encontramos cuando vamos al buscador o la normativa vigente. Todo esto son procedimientos instructivos, normativas, todo.
Ahí se explican los métodos, las formas de actuación, de cómo completar los trámites. ¿Ya? Entonces, ¿qué recursos tienen? ¿Qué recursos existen? Las leyes, los decretos, las resoluciones de aduana en todas sus formas, las páginas web de aduanas, instituciones público y privadas, etcétera. Infogramas, trípticos, guías y demás, ¿no? Bueno, una sección importante dentro de aduana para este caso de los procedimientos también, porque, bueno, la parte importante es esta, ¿no? Porque aquí está todos los circulares tal y cual y como dicen, y para ser bastante específicos en algún caso, hay que agarrar y revisarlo y estudiarlo y interpretarlo de la manera más adecuada. Pero también tiene cierto material de ayuda que es un poco más visual, ¿no? Entonces vamos a entrar a la sección de aduana. Aquí esta parte que dice material informativo. Material informativo, abrimos. Y bueno, tiene diferentes tópicos. Tiene diferentes tópicos. Revista informativa base, revista informativa, dice. Que la declaración andina de valor, ¿qué es eso? La declaración de divisas, denuncias al contrabando. Despacho directo. Ahora vamos a entrar a este, que en realidad es el que se refiere a importación. Entonces son documentitos de ayuda que son un poco más visuales, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, en este nos describe el procedimiento para un despacho directo, ¿no? Entonces aquí explica los requisitos, por ejemplo, para que se habilite una persona o una entidad para hacer el despacho directo. Está registrado como importador, bla, bla, dice, ¿no? Y posteriormente nos da los pasos a seguir mediante el sistema. El sistema que actualmente se utiliza para los despachos aduaneros se llama SUMA. Antes había otro sistema que se llamaba SIDUNEA, pero ya han cambiado a este nuevo que se llama SUMA. Entonces ahí, bueno, una vez habilitado, seguro a uno le dan la clave, usuario, todo ello, y va llenando, ¿no? Los documentos o las diferentes opciones que tenga. Aquí, por ejemplo, dice que hay un cobro de 100 bolivianos por el uso del formulario digital, ¿no? Y después el despacho aduanero, el importador realiza el trámite, recoge su mercadería de manera personal y directa. Bueno, entonces, como vemos, es una ayuda un poco más visual, ¿no? De cómo seguir los pasos. Obviamente, todo lo que describe aquí tiene que estar reflejado en alguna norma. A ver, vamos a buscar despacho. Colgo. ¿Qué estamos viendo? Despacho directo. Normativa vigente. Y dentro de la normativa vigente tiene que haber algún circular que hable de eso, ¿no? O alguna resolución. Solo como directo. Importación de vehículos. Régimen aduanero de importación a consumo. Régimen especial. Bueno, tiene que estar aquí en el régimen aduanero de importación a consumo. Alguno de estos circulares debe hablar. Reglamento para el régimen de importación, entrega de carga, despacho aduanero, ordenado,
régimen de aduana. Bueno, debe estar en el reglamento para el régimen de importación para el consumo. Y adentro tiene que estar. Porque el despacho directo es uno de los tipos de despacho. Bueno, existen 3 tipos de despacho. Vamos a buscar. Procedimiento, importación, bla, bla, bla. Reglamento para el régimen de importación para el consumo. Está anticipado, inmediato, aduanero, despacho aduanero, declaración. En alguno de sus acápites, acá tiene que hablar, ¿no? Del despacho directo, que es ese procedimiento que ahí nos mostraba. Bueno, aquí este documento, del reglamento para el régimen de importación para el consumo, es uno de los documentos más importantes, porque este es el que habla de las formas de despacho de las importaciones. Ya, digamos que este es el principal. Y en general también tienen sus guías. Y por ejemplo hay otra guía que igual está en la página, que está ahí buscando en la parte que habíamos visto. Esta de boletines. Eso, por ejemplo, dice guía, dice, ¿no? Importación, exportación, aquí se encuentra. Bueno, acá va a abrir lo mismo que en esta mi otra guía. Aquí igual, muestra con algunos gráficos de una forma más visual. Por ejemplo, aquí en términos generales, cómo realizar una importación, ¿no? Entonces nos habla que primero la entidad o la persona tiene que estar registrado o empadronado como importador. Nos habla del despacho aduanero, ¿no? ¿Qué puntos van? Todo esto igual es reflejo de esa norma que estamos viendo. Me he perdido. Tantas normas, ayudas, todo eso que uno se pierde, ¿no? De esta norma, del reglamento para el régimen de importación para el consumo. Entonces, la idea con todo lo que significa esto de aduana y los procedimientos es un tanto que ustedes sepan manejarse dentro de lo que son las ayudas, lo que son las resoluciones que salen, toda la normativa, ir explorando, ¿no? La página, porque ahí está todo, toda la información, ¿no? Los tributos aduaneros, por ejemplo, aquí habla de importación, lo mismo que hemos hablado, ¿no? El gravamen arancelario, el impuesto especial a los hidrocarburos, el impuesto al consumo específico y el impuesto al valor agregado. De eso nos habla. Y en otros grafiquitos también nos habla, digamos, cómo es todo el proceso. Qué documentos también en algún momento se requieren, ¿no? Y de cómo va del tránsito de aduanero, hacia dónde. Aquí explica cómo realiza una exportación, por ejemplo. Una exportación definitiva es el régimen, registro y habilitación del exportador. Dice que se necesita primero, después una firma digital.
Una firma digital en realidad no es una firma que uno hace y lo escanea, ¿no? Sino a uno le dan una clave, un archivo que tiene una clave, que esa es la firma digital. Después, posteriormente, se tiene que hacer la declaración de mercancías, ¿no es cierto? El DEX que les había hablado. El DEX en el sistema Suma. Todo se hace mediante los sistemas ahora. Y igual, este sistema Suma permite que uno escanee los documentos que ya tiene, por ejemplo, las certificaciones de SENASAC, certificaciones del Ministerio de no sé qué. Dependiendo del producto, vas a necesitar documentos diferentes. Entonces, permite este sistema que uno escanee y lo envíe a través de su plataforma, ¿no? Y aquí con grafiquitos nos explica un tanto todos esos procedimientos. Bueno, entonces por eso es que en los recursos les hablo de leyes, decretos, resoluciones, hay infogramas, trípticos, guías. Por ejemplo, dentro de lo que significa, ¿qué se llama aquí? Les he dejado referencia. Dentro del sistema Suma, igual tiene varias opciones de ayuda. Varias opciones de ayuda, donde también les vuelve a explicar algunos otros detalles para los diferentes procedimientos. Aquí, por ejemplo, tiene estas tres opciones dentro de este sistema Suma. Bueno, el sistema Suma en realidad es toda una plataforma, ¿no? Que sirve para el registro de las importaciones y exportaciones, pero tiene también estas ayudas. Estas ayudas, por ejemplo, habla de las salidas de mercancía, ingresos de mercancía, exportación, importación de la firma digital. Por ejemplo, si quiero ver de exportaciones, y aquí están igual los procedimientos, procesos. Por ejemplo, si quiero conocer cómo es un proceso de exportación por vía aérea, entonces puedo entrar a ver su infograma e igual, ¿no? Me muestra con grafiquitos. No ha cargado todo el gráfico. Ahí está. Entonces, miren, igual me va mostrando así con grafiquitos, más o menos cómo es el procedimiento. Y como todo este procedimiento está en alguna en alguna de las normas vigentes, ¿no? Seguramente ya lo sé hacer lo de las normas. Sí, ya lo he dado. Entonces, en alguna de estas normas, igual me está hablando de la exportación por vía aérea. Exportación. Bueno, debe estar aquí dentro del régimen aduanero de exportación definitiva, que es como lo que le estaba diciendo, ese otro procedimiento para la importación. Es igual, aquí debe estar todo lo que significa los procedimientos para la exportación. Posterga entrada en vigencia, que modifica la disposición, prueba el procedimiento para el despacho aduanero, que tiene que ser este, ¿no? Normativa. Que habla, ¿no? Del procedimiento para el despacho aduanero de exportación de mercaderías. Entonces, en alguno de sus incisos, habla de la exportación vía aérea. Transmisión, mental, exportación definitiva.
Ya, porque todas las ayudas de trípticos o guías que vayan a ir encontrando tienen que emerger de alguna norma, de alguna resolución normativa, de algún decreto supremo, de alguna ley. Bueno, a ver, lo dejaremos entonces por hoy aquí. Me gustaría que revisen, ¿no? Toda esta parte y vayan explorando lo que significa la parte de aduana, lo que significa la importación y exportación, porque esto sí es bastante principal para lo que ustedes piensan hacer en el futuro. Y si tienen alguna duda, mañana me la preguntan y vamos viendo. ¿Ya? Bueno, si hay alguna duda, ok, bueno, si no hay nada más, entonces nos vemos el día de mañana. Y como les digo, estén bien, esta parte es bastante importante que ustedes la puedan revisar y manejar. Y si tienen alguna duda, pregúntenla, por favor. Ya, nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Esta mañana, licenciado. Hasta mañana. Chao, chao. Buenas noches, licenciado. Hasta mañana, compañero. Chao, chao. Buenas noches. El licenciado